Son las 1:20 de la tarde. ¿Cuántos votos necesitaría el señor Martos para conseguir el voto de confianza? Bueno, es una mayoría simple. Los votos a favor tienen que superar los votos en contra y las abstenciones. No se requiere más que eso. Son las 1:20 de la tarde y estamos con María Alejandra Campos, analista política, y le vamos a preguntar cuál ha sido su impresión sobre este discurso, mucho menos enérgico. Hay que decir que Cateriano es mejor orador, el señor Martos es como más monótono, pero lo que se analiza acá no es cómo lo dice, sino lo que dice. María Alejandra, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros, como siempre. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Esta vez, ¿qué te pareció? ¿Alguna novedad o dirías que es más bien un poco lo que hemos estado escuchando, pero en un mejor tono y poniendo énfasis en otros puntos? Creo que ha sido un discurso más inteligente. O sea, coincido contigo en que el tono de Martos es monótono, pero ha enganchado muy bien con el discurso previo de los congresistas, ¿no? Como ellos decían, no, pero queremos que pongan énfasis en la pandemia, cosa que era, digamos, evidente. Así es. Pero Martos ha tenido la deferencia de literalmente empezar por salud, ¿no? Como el tema de inversión privada, digamos, chocó mucho con ciertas bancadas en el discurso cateriano, Martos ha reducido la inversión privada a su mínima expresión y ha soltado un par de parrafitos nomás. Ha hablado mucho más de inversión pública que de inversión privada. Se ha atrevido a hablar, además, lo comentábamos con Carlos Villarreal, sobre el conflicto en Loreto y la comunidad de Cucama, que no, o sea, que era un punto complicado para el gobierno, pero ha sido un gesto interesante, importante además, ¿no? Sí, y ha hablado también de su experiencia, o sea, de la importancia de conocer el Perú, que es otra cosa que los congresistas han valorado en su calidad de militar, ¿no? O sea, que los militares viajan mucho, conocen el Perú como en primera mano. Él ha sabido reconocer que ese es un valor importante para los congresistas y lo ha metido también. O sea, creo que no ha sido un discurso particularmente rico ni particularmente interesante, pero ha tenido todos los ingredientes necesarios para que los congresistas lo pasen con gusto. Y de hecho, si escuchan el inicio del debate post discurso de Martos, yo creo que el tono de los congresistas es como bastante tranquilo, ¿no? Justo te escuchaba comentarlo con Carlos Villarreal. Todos los congresistas que han intervenido han tenido un tono más bien conciliador, cosa amigable, atípica en nuestra política. Claro, menos Urresti, me recuerda mi productora, pero Urresti es Urresti. Menos, ¿no? Urresti, pero Urresti, o sea, Urresti va a querer, digamos, llamar la atención así es, siempre, ¿no? Así es. No, es curioso, porque es una persona que aparentemente no piensa en el Perú, piensa en sí mismo, pero en fin, no es nuestro tema de conversación. Algunos puntos, por ejemplo, Alonso Segura reclamaba, y que es algo que también están diciendo algunos congresistas, hay medidas, pero parece no haber una estrategia. Segura lo planteaba sobre todo en el aspecto económico, que no nota una estrategia, sino otra vez vamos a dar el bono, vamos a reforzar los créditos por aquí y por allá, y que se necesita una cosa más amplia, ¿no? Sí, pero ahí engancha, es raro, ¿no? Porque realmente necesitamos un mejor plan, un plan más elaborado, pero lo que nuestra política nos permite es un plan mediocre. Y eso es lo que creo que está ofreciendo el gobierno en este momento. O sea, en el discurso, no tratar de abarcar mucho, sino de básicamente no chocar con nadie en el Congreso para asegurar el voto de confianza, y luego tal vez a la interna puedan ir desarrollando líneas de trabajo más complejas. Pero me parece que el debate político no da para discutir políticas más a fondo. El caso económico es, claro, o sea, realmente si leen el discurso de Martos, son 2 párrafos de inversión privada. Así es. Ninguna mención a inversiones particulares, digamos, o sea, más allá de 3 o 4 obras que el gobierno quiere licitar, nada sobre, digamos, las empresas privadas en sí mismas, no nada sobre gran empresa. Muy enfocado en MIPES, a pesar de que no se encuentra una medida clara para MIPES, o sea, más créditos sí, pero ¿no? Ha mencionado el FAE, ha mencionado Reactiva, pero como programas del gobierno, nuevamente, ¿no? O sea, y mirando más hacia atrás, no tanto, bueno, ¿qué hacemos a partir de ahora? ¿Cuál es la visión de acá al próximo año? Además, muchas MIPES se quejan y con razón. Por ejemplo, el otro día hablábamos con la representante de Gamarra y nos decía, no hay, o sea, debería haber planes de reactivación más chiquitos para sectores
que generan mucho empleo y que están destruyéndose, ¿no? Entonces, de pronto, focalizar un poco más, porque no les está llegando a todos. O sea, el ministro dice el 80 y tantos % de las empresas son MIPES y después dice hemos llegado a 300.000 empresas, MIPES. Entonces tú dices, 300.000, ¿cuánto? Claro, pero es que lo que tú deberías estar pensando ahora no es cómo colocar créditos, que ya lo hiciste con Reactive y con FAE, tal vez puedes tener una segunda etapa de eso, sino cómo dinamizar la economía para que esas empresas no requieran préstamos, sino que el mercado les dé ingresos porque hay oferta y hay demanda. El tema es que Martos claramente no se ha metido al tema económico, porque se volvió un tema espinoso, y tampoco se ha metido, o sea, en el tema de salud, tampoco vemos nada como particularmente novedoso, ¿no? Es básicamente, bueno, seguir previniendo, y seguir tratando de conseguir la vacuna, pero por eso, creo que es un discurso muy a la medida del Congreso, más que pensado en la ciudadanía. Ahora, si es a la medida del Congreso, hay una especie de elipsis muy grande, que probablemente le vayan a preguntar, y no sé si hubiera sido mejor plantear algo de lo que piensa el gobierno. ONP y AFPs no existieron, ¿no? Algo había que decir, es una cosa que han mencionado los congresistas en sus intervenciones. O sea, sí es algo que creo que va a tener que responder el premier, o por lo menos la ministra de Economía, sobre todo con el tema de la ONP, que yo no entiendo por qué ha retomado fuerza, cuando técnicamente es una cosa que no se puede hacer. O sea, no hay manera de recuperar los fondos que alguien ha aportado. Lo que puede hacer es dejar a los jubilados sin fondos de los cuales les están dando la pensión ahora. Se puede, pero es una locura. No, y además una ley en ese sentido en el Congreso implica una iniciativa de gasto del gobierno, por lo tanto, no pasa. La de la AFP sí pasa. Sí, o sea, sí puede pasar por insistencia, ¿no? Pero en el caso de la ONP, sí, o sea, entiendo que van a responder a ese tema cuando les toque, cuando terminen las intervenciones de los congresistas. Sí me parece lógico que nuevamente en este espíritu de no chocar en el discurso inicial no se haya mencionado, porque dijese lo que dijese Martos, a menos que lo que fuese a decir es vamos a abrir los fondos de la ONP para regalárselo a todos los peruanos, mejor que no había forma de plantearlo sin que lo chanquen después. Claro, mejor plantearlo para el final, ¿no? Mejor responder lo que te preguntan que proponer lo que no quieren escuchar. Efectivamente. Bueno, en ese punto creo que hay dos aspectos que creo que Martos ha sugerido, no lo dice con tanta claridad, pero claramente no hay lo hemos dicho además nosotros antes de que se levantara la cuarentena, no hubo un plan para la apertura de la cuarentena, la gente salió a la calle de cualquier manera. Es curioso cómo antes veíamos muchísimos militares en las calles y ahora no los vemos cuando podrían estar en los paraderos, en los lugares donde la gente se aglomera, ordenándola un poco. Me parece que Martos ha sugerido que va a haber más apoyo en ese sentido en las calles, ¿no? Digamos como que están más conscientes de la realidad o están más aterrizados. Yo creo, o sea, que el problema con las Fuerzas Armadas ha sido que los han desplegado en la calle y primero les dieron autoridad y después se las quitaron. Y ahora ves a muchos militares que están parados sin saber qué hacer. Están básicamente de adorno, ¿no? Porque, claro, no hay, están las multas, pero no sé si los militares pueden poner la multa, sinceramente. Y creo que sí, o sea, sí se necesita una percepción de orden en la calle, o sea, de autoridad. Claro, que te diga, señora, mantenga su distancia, ¿no? O sea, efectivamente. Nadie le va a poner creo que Martos ahí sí tiene claro que los militares necesitan empoderamiento. No empoderamiento en el sentido que puedan, de que puedan quebrar algún tipo de derecho humano, ni mucho menos, ¿no? Sino que la ley existe y está ahí para que se respete, y son las autoridades del orden, la policía y los militares que están ahora en la calle, los responsables de conseguir este objetivo. Y me parecería saludable, ¿te parece? Dada la emergencia, que los militares efectivamente retomen la labor que tuvieron al inicio de la pandemia, ¿no? La de dónde está su DNI, por qué está usted en la calle, ¿no? Así es. ¿Por qué está en grupo, no? Así es. O sea, ¿por qué está con la mascarilla acá de babero, no sé? Exactamente. Última pregunta, Mariale. El reportaje de IDL ha sido muy duro con respecto a las clínicas privadas y no hay nada con respecto a salud privada que claro, uno podría decir, bueno, atiende solo a un porcentaje de la población pequeño, sí, pero en este caso ya no, pues, porque la gente que está sufriendo
va a poner a su paciente en cualquier lugar y el tema no ha mejorado desde que empezó la pandemia, ¿no? ¿Debió haber alguna mención al respecto? ¿Tú crees que se lo reclamen? O sea, yo creo que sí. Espero que se lo reclamen. Me imagino que los congresistas deben estar escuchando ahora tu programa y por ahí se acuerdan, porque hasta ahora no he escuchado que lo mencionen, pero realmente fue un gran reclamo. Vizcarra salió a hablar, fue un momento de tensión política importante y después se olvidaron. Y sí me parece que debería haber claridad en las reglas de juego, no solo en la pandemia, ¿no? Sino claro. El sistema de salud debería tener reglas que se sostengan en una lógica de mercado y no estar cobrando. O sea, si es que efectivamente están cobrando precios que están 1000% por encima del precio del mercado, habría que tener por lo menos transparencia en cuáles son los costos que responden a esos precios inflados. Claro. Y si hay concertación, por ejemplo, hablar de apropiarse de las clínicas es puro populismo, en lugar de decir vamos a aplicar la ley. Y si estas personas están haciendo algo que no se debe, bueno, pues se les aplica la ley, ¿no? Porque yo creo que es un tema de acceso a información. O sea, yo creo que su salud debería tener la capacidad de exigirle a la clínica que transparente qué cosas te están cobrando, o que el usuario tenga claridad sobre qué cosas le están cobrando y por qué le están cobrando eso. ¿Y por qué el Panadol cuesta 10 veces más, 20 veces más? Bueno, es que estás internado, te clavan el Panadol y ya no tienes nada que nada que hacer. O sea, no se trata acá de control de precios. Yo no creo que el Estado debería entrar a controlar precios, pero sí creo que para que haya oferta y demanda tiene que haber información. Y tiene que haber un libre mercado, que no está viendo, ¿no? Claramente no está viendo. Bueno. Y esa es la labor de la regulación. Así es. Que cae en cancha su salud. Muy bien, Mariale. Algunos aciertos en la forma, algunos vacíos que le irán reclamando durante el debate, que seguro va a ser largo. Y vamos, parece que esta vez sí se lleva el voto de confianza. Esperamos no equivocarnos. Muchas gracias, Mariale Campos, por estar con nosotros, como siempre. Gracias a ti, Pati. Un abrazo. Un abrazo. 1:32. Fátima ya me está gritando, literalmente. Vamos a una pausa.